besuqueaba, soy de león. Tengo el coraje aguerrido del indio, llevo en mis venas tu sangre bendita. Qué orgullo siento al gritar con mi voz, soy nicaragüense por gracia de Dios. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza. Como siempre, y con mucha humildad, les doy las gracias por dejarnos entrar en sus hogares para compartir con ustedes relatos de importancia, entrevistas, análisis, comentarios y, por supuesto, aclaraciones de nuestra historia, la cual ha sido tergiversada tristemente mucho, demasiado. Este programa se basa solamente en una regla, una ley, nada más: decirle a la audiencia siempre la verdad. Aquí no andamos titubeando, queriendo aterrizar suave ni nada. Les vamos a decir la verdad. El día de hoy quisiera conversar con ustedes sobre 3 temas de mucha importancia para los nicaragüenses, para todos los seres humanos encarcelados y para la patria en general. El primer tópico es un asunto de humanidad, de supervivencia, de inteligencia, de habilidad política, de amor al prójimo y de valores cristianos. Estamos a 10 días de la Nochebuena. Toda familia cristiana desea celebrar el nacimiento de Jesús unidos en familia. Ese es un sueño mucho más real y más fuerte para los padres y las familias y amigos, parientes de presos políticos, lo cual merece nuestra protesta por su libertad y nuestra total estima y empatía. A estas alturas del juego, desde el 18 de abril de 2018, hoy en día, las verdaderas razones que tienen los Ortega Murillo para encarcelar y mantener presos a seres humanos con diferentes valores o pensamientos políticos que ellos son para que esa gente no salga de la cárcel en libertad y vuelvan a crear disturbios contra el gobierno. Ese es el miedo que tienen los Ortega Murillo. No me explico por qué, porque son menos de 200 presos y ¿qué? ¿Van a votar el gobierno? No sean injustos con esta gente. ¿Qué es lo que verdaderamente desean los Ortega Murillo para poder convencerlos de sacar a estos muchachos de la cárcel? ¿Por qué no lo hacen? Hablando políticamente y francamente, sin tomar bandos, es ridículamente torpe mantener a gente presa por razones políticas. Inconcebible en las democracias normales del mundo civilizado, pero muy cierto bajo la dictadura del castrochavismo, a la cual fielmente pertenece la dictadura de Nicaragua. Ortega ha vendido el hecho como una vitrola, que él cayó preso por su filosofía política. Nada de eso puede ser verdad. No existe tal cargo. Cayó preso porque asaltaba bancos. Fue capturado, fue juzgado, fue sentenciado y le dieron creo que 7 años de cárcel. Nada tenía que ver con una revolución política. Si los Ortega Murillo creen que manteniendo la economía andando a través de un sinnúmero de triquiñuelas
van a persuadir a los nicaragüenses o al mundo exterior diciendo que todo está bien en nuestro país, les digo que andan más perdidos que un perro en procesión. Pues no es verdad. El país a duras penas funciona, y funciona por una serie de triquiñuelas, como exilar a 700,000 o 800,000 nicaragüenses para que manden remesas, porque en Nicaragua esa gente estaba desempleada y no generaban impuestos. No pueden ser tan irresponsablemente tontos en creer que después de hacerle tanto daño a la población, solo porque el país está medio funcionando económicamente, todo está olvidado y o perdonado. Por favor, ¿cuál es la verdadera meta de los Ortega Murillo? Yo les digo que con el poder económico que ellos tienen, con las alianzas que ha hecho la dictadura con países como México, Venezuela o Colombia, hay formas inteligentes que la dictadura puede lograr un arreglo, como se hicieron con los americanos en el avión que trajo a los 222 presos, con uno de esos gobiernos para exilar, si quieren, o sacar de la cárcel y sacarlos del país a todos los presos políticos. Hoy en día, ante el mundo, se quitarían el penoso y vergonzoso problema de tener a inocentes seres humanos encarcelados por razones políticas. Se quitarían el enorme riesgo de que uno o varios de esos presos se enferme o hasta se les muera en sus mazmorras. Se quitarían el costo económico de mantener presos a gente sin razón. Finalmente, callarían a miles de críticos por tener presos políticos. Y esos críticos no solo son nicaragüenses, son de todo el mundo. Todo está a su favor y nada en su contra. Si la dictadura no ve la luz del día en esa propuesta, son muy torpes. Vuelvo a mi pregunta. ¿Por qué no lo hacen? ¿Serán tan crueles y tan torpes o es que tienen otras razones? ¿Cuál es el miedo que le tienen a hombres y mujeres que ven la política desde otra óptica? A mí, Álvaro Somoza, me da risa lo tanto que los Ortega han criticado a los Somoza. Y no se dan cuenta que solo mi padre, Luis Somoza de Baile, dio 6 amnistías en su gobierno a hombres que entraron al territorio nacional armados, en aviones, con balas y listos, con pertrechos, para intencionar botar el gobierno. Sin embargo, don Luis vio la luz, los capturó, le sacó la información que quería sacarles para ver de dónde provenían tales intenciones y después les dio amnistía. Como presidente de la República, no obstante de haber sido hijo de su padre asesinado, Luis Somoza, como presidente, dio la orden a las autoridades en León que a la familia del asesino Rigoberto López Pérez, bajo ningún punto, se le molestara o se les hostigara. Eso lo dijo la propia madre de Rigoberto López. Esa educación civilista les debería de servir como lección en estos momentos a los Ortega Murillo. Todos los que fueron dados amnistía vivieron sus vidas en Nicaragua, no tuvieron que ser exilados, nunca fueron perseguidos. Don Luis Somoza bajó de la presidencia al terminar su mandato constitucional. Vivió 4 años como ciudadano privado y agricultor. Falleció en su hogar pacíficamente, rodeado de seres queridos y su familia. Eso es lo que un estadista espera
después de ser presidente de la República. Y le pregunto a los Ortega Murillo, ¿ustedes creen que ese va a ser el futuro de ustedes? ¿Creen que el pueblo así lo quiere? Salgan. ¿Por qué no salen solos como don Luis Somoza lo hizo por 4 años después de su presidencia? Andaba en un carrito de 4 cilindros con su chofer y un ayudante. Eso es todo. Por todo Nicaragua. Yo soy testigo de eso, yo anduve con él. ¿Por qué no se montan ustedes dos en una camioneta de esas Mercedes-Benz blindadas que tienen y vayan a pasear a Nicaragua? Que la gente se dé cuenta que están almorzando en Muy Muy. Van a ver la opinión del pueblo. Entonces, ¿por qué no cambian? Yo sé que ustedes, los Ortega Murillo, no tienen moral cristiana. Eso está evidente, no lo tengo que decir yo. Sin embargo, tampoco tienen mucho sentido común. El daño que le hacen ustedes a todo su entorno con el encarcelamiento de Monseñor Álvarez. Rolando Álvarez es un buen hombre. No tiene medida el daño que ustedes están haciéndose a ustedes mismos. Se están tirando en el pie. El pueblo los aborrece más y más por cada día que pasa y Monseñor está preso. ¿Qué es el pecado de Monseñor? Protestarle el maltrato que el gobierno le da a la ciudadanía. Si ellos, como ustedes, cuidan de sus feligreses, como ustedes deberían hacerlo. Y más todos los días por su cobardía, por la falta de decencia, ya no se diga la falta de respeto a un símbolo de creencia cristiana de la humanidad, no solo de los nicaragüenses. El pueblo los aborrece. No sean tontos. Daniel y Chayo, esto no les conviene. Yo no estoy haciéndoles un favor a ustedes, les aseguro que los detesto. Eso no es el punto. El punto es que seres humanos están presos indebidamente. Un monseñor de nuestra Santa Iglesia lo tienen preso por hacer su trabajo. Cada acto revanchista que ustedes hacen en contra de un pueblo desarmado solo los aleja más del pueblo y de la comunidad internacional. Saquen a los presos políticos y si quieren hasta los exilen. Pero hacer esto para Navidad solo bien les traería a ustedes. ¿Qué están esperando? Como todo sistema comunista, siempre dejan las cosas para la última hora, además de tener falsas intenciones de bienestar para el pueblo. Todo lo contrario, empobrecen y racionan al pueblo de tal manera que para cuando le dan migajas de comida a ese pueblo, al cual ellos racionaron y empobrecieron, el pueblo se los agradece. Ese es el truco de los comunistas. De esa forma se hacen dictadores como el criminal de Corea del Norte, Castro en Cuba, y como fue Stalin y Lenin en su momento en la Unión Soviética. Mataron a millones de personas para poderse mantener el gobierno. Y pregúntenme dónde están ahora, todos muertos. Pues bien, si verdaderamente ustedes creen en sus propios discursos de sensibilidad revolucionaria y moral jurídica, entonces denle libertad a los presos políticos para estas Navidades. De lo contrario, seguirán siendo vistos como crueles cobardes, sin moral alguna y muy sandinistas. Todos clamamos ya libertad para todos los presos políticos. Sus familiares, amigos, parejas, hijos, hermanos, conocidos, todos albergan pronto la llegada de libertad y democracia para Nicaragua, sin presos políticos, ni violaciones de derechos humanos,
ni a la institucionalidad del país. Toda Nicaragua así lo espera también. Muchas gracias. El segundo tema que quiero hablar se trata del nuevo Partido Liberal que se ha formado y que está en desarrollo, pues está destinado a garantizar el respeto irrestricto de todos los nicaragüenses basado en el primer principio del liberalismo, libertad del individuo. Fíjense bien, aquí les tengo el libro de inscripción del Partido Liberal. Aquí están sus estatutos, ahí está la prensa el ícono del sello del partido, y aquí están todas estas hojas que están, son para llenarse, como ustedes pueden ver, para los estatutos y todos los reglamentos del Partido Liberal. Aquí está ya formado y, por supuesto, más tarde en el programa se lo voy a enseñar de vuelta. Estamos leyendo historia. Este documento que ustedes ven en las manos, en mis manos, lo pueden ver, es un libreto que es la Declaración de Principios, Estatutos y Reglamentos del Partido Liberal Nacionalista, a como fue aprobada en 1966, ahí, por la Gran Convención el 29 y 30 de marzo de 1966. Aquí, este librito tiene reglamentos que se vinieron trabajando desde los años 20 y 30 del siglo pasado. El nuevo Partido Liberal también se basa en el respeto a la vida, a sus creencias religiosas, a la irrestricta protección de la propiedad privada, al libre mercado y a la separación de poderes del Estado, la no reelección, como de garantizar la libre elección de sus gobernantes. Vamos a luchar para evitar caer en las manos de gente con ideologías contrarias a los principios liberales, como lo fue y sigue siendo el sandinismo, en cualquiera de sus expresiones, ya sea MRS, UNAMO o simplemente el Frente Sandinista. No queremos nada que ver con ese sistema, haciendo constar que el nuevo Partido Liberal es un proyecto de nación, no es un proyecto mío, ni de ningún grupo de la sociedad civil. Es un proyecto de ustedes, los nicaragüenses, que gente decente, como me considero yo y muchos en las organizaciones en las cuales yo los acompaño, somos dignos nicaragüenses que estamos dispuestos a ayudarle a este pueblo, donde se albergarán todos los nicaragüenses que hoy en día rechazan el sandinismo en todas sus formas. Hasta la fecha se han creado un sinnúmero de organizaciones como expresiones de oposición por la sociedad civil. Hay más de 70 dichas organizaciones, todas basadas en representación de cúpulas y no de proyección real del pueblo. Esas organizaciones, mesas de concertación y demás, son únicamente una representación a nivel superior, a nivel de jefes, lo cual hace que carezcan de credibilidad, arraigo popular y como consecuencia generan confusión y hasta engaño, pues el pueblo no está verdaderamente representado. Les hago memoria de lo que les dije la semana pasada. Todas esas ONG y organizaciones que se formaron después de 2018 pasaron a recibir fondos de USAID a través de diversas
instituciones, y ellos, esas organizaciones, decían que representaban al pueblo. Y vuelvo a preguntarle, ¿qué hicieron con ese dinero? ¿Dónde está el beneficio al pueblo de ese dinero? Ese es el problema con estas organizaciones de la sociedad civil. Ya vieron ustedes cómo Monteverde les quitamos la máscara y nos dimos cuenta que estaban controlados por los MRS. Bueno, ahora ya no les basta con eso. Ahora formamos otra organización que se llama Mesa de Concertación. ¿Y quién representa eso? ¿A dónde están los miles? El nuevo Partido Liberal estará abierto para que participen todos aquellos que una vez fueron miembros del Partido Liberal Nacionalista, el PLN, de los 70, y sus descendientes, para todos aquellos que creyeron en su momento en los últimos 2 gobiernos democráticos de Nicaragua, que se consideraron gobiernos liberales, pero fueron fallidos por la corrupción de sus líderes y sus afines. ¿Se acuerdan del doctor Alemán? Bueno, esos partidos liberales no vuelven a existir en nuestra opinión. También habrá cabida para todos los que fueron y ahora rechazan la ideología sandinista. A mí no me molesta que alguien haya sido sandinista en los 80 y hoy combata al sandinismo. En todas sus formas, MRS, sandinistas, orteguistas, lo que sean, pero que las rechacen. Pero ya no son sandinistas porque ellos sintieron lo que es ser traicionados y engañados. Ellos fueron quienes pudieron comprobar que esa ideología basada en el comunismo, lejos de proteger al pueblo, lo que resulta fue un gran engaño, una traición a los derechos y costumbres fundamentales de los nicaragüenses. Nos quisieron imponer el yugo del comunismo y lo rechazamos, gracias a los héroes de la contra. Los ciudadanos son producto de una nación y no estamos de acuerdo con las atrocidades del sandinismo, a los que se vieron obligados a migrar buscando la seguridad y prosperidad de sus familias en el exterior. Este esfuerzo es para ellos. El nuevo Partido Liberal rechazamos proyectos fracasados, tal como lo fue hasta cierto punto la UNO. ¿Por qué? Porque debido a que los obligaron a la diversidad que Monteverde quería obligarnos, mezclar el cebo y la manteca política a objetivos incompatibles, no se logró instalar. En la UNO usaron a los liberales para elegir a conservadores. Seamos sinceros, los principales votantes era el campesinado liberal. Fueron los contras, los valientes que estuvieron en contra del sandinismo. ¿Y a quiénes eligieron? A personas como Toño Lacayo, que desbarataron la contra. ¿A dónde se les aplicó justicia? Fueron parte activa de la destrucción y más bien se les dio amnistía. Toño Lacayo les dio amnistía. No se olviden, al liberalismo lo han usado. Liberales eligieron el gobierno de 1990 con gente de filosofía conservadora. Doña Violeta venía de una familia más parte conservadora, parte liberal, en Rivas. Sin embargo, fue casada con Pedro Joaquín Chamorro, un gran tiliche conservador. No era sandinista, pero sí era conservador, como lo fue Toño Lacayo, su yerno, quien traicionó a la contra y bloqueó la recuperación de los liberales, incluyéndome a mí. Él me dijo a mí: vos sos Somoza y vas a pagar justo por pecadores, aunque no hayas hecho nada. En 1990, con testigos. O sea, seamos claros, el Partido Liberal tiene que ser
el partido que gana. Siempre lo ha sido, porque han dado resultados. Hoy en día, los MRS UNAMO pretenden hacer igual. Son lo mismo que ahora pretenden ser parte de una futura conducción de nuestra nación, montado sobre los hombros de los corruptos que están ahí en Costa Rica, corruptos que dicen que son liberales, como ya saben quién los mencioné la semana pasada. Esos corruptos son los que están permitiendo que el MRS UNAMO mangonee a Monteverde, y por eso fracasaron. Tienen esos señores primero que confesar sus crímenes, aunque le hayan dado amnistías. Eso no importa. Tienen que confesar sus crímenes en la guerra de los 70 y los 80, además de pedirle perdón al pueblo, irrelevante de que les hayan dado amnistía. Tienen que admitir el mea culpa. ¿Qué pueblo puede confiar en gente que miente? Tienen que decir la verdad. El pueblo es quien los va a perdonar. ¿Quieren correr? El pueblo los va a elegir. Si elegimos a esos corruptos otra vez, tengan la seguridad que estaríamos condenados al fracaso, y eso casi para siempre. Porque el castrochavismo es como un pulpo. Es el último momento, la última instancia que tenemos para salir de esta corrupta organización que se llama Frente Sandinista MRS UNAMO. La instalación y operación del nuevo Partido Liberal Nicaragüense inicia con la urgente afiliación de los ciudadanos, todos los ciudadanos que ya mencioné, tengan los valores que hablamos. Esos ciudadanos que están en el exterior, quienes serán los representantes en las distintas áreas geográficas donde residen, principalmente en los Estados Unidos y en Costa Rica, aunque hay en Canadá, en España, en Australia, en todos lados, y muchos otros países. El rol principal de nuestros representantes territoriales será de manera ininterrumpida en la presentación de cartas a sus representantes exigiendo sanciones al régimen, involucrarlos en las tomas de decisiones del partido, según resultados y consultas vía encuestas digitales, garantizar que puedan ejercer sus derechos al voto en las primeras elecciones con condiciones y garantes, según se dicta en el artículo 122 de la ley electoral. Elegir por votación digital a los representantes territoriales. El nuevo Partido Liberal también velará para que todos los que emigraron después de 2018 puedan votar desde los países donde residen al momento. Estamos hablando de 800,000 personas que han salido, o más, probablemente ya llegaron a 1 millón, que han salido de Nicaragua desde 2018 para acá. Esa gente tiene que tener el derecho de votar porque el gobierno los obligó a exilarse. El gobierno les debe dar derecho de votación. Ellos pueden votar desde los países donde residen al momento de la elección. Todo lo expuesto será posible con la activación del proyecto que nosotros hemos iniciado de empadronamiento, el cual es un proyecto de nación, de vuelta, no es de nosotros. Nosotros lo iniciamos, pero el proyecto es de nación, que inclusive permitirá que en su momento el voto para participar en elecciones sea digital. Ustedes se dan cuenta que todavía en Nicaragua estamos con papelitos y marcas y cosas, que eso está tan anticuado. Teniendo las capacidades electrónicas y digitales para poderlo hacer y modernizarlo.
previa a una inscripción, por supuesto, validando los documentos identificativos que harán posible evitar los fraudes del pasado por votantes falsos o inexistentes. ¿Se acuerdan? Los procesos referidos serán parte de las condiciones a exigir al régimen, que serán bajo la figura de la reglamentación del artículo 122. Sobre la afiliación del nuevo Partido Liberal a lo interno del país, eso se hará cuando existan las condiciones de seguridad con garantes para que los que estamos haciendo este esfuerzo podamos entrar al país y hacer proselitismo político sin arriesgar nuestras vidas. Esa es parte de las negociaciones que se tienen que dar con la dictadura sandinista, el gobierno actual. Dichos procesos serán vías primarias, tanto para las juntas directivas departamentales y municipales como para los cargos de presidente, vicepresidente, diputados nacionales como del Parlacén. Hacemos constar nuevamente, esto es importante, por favor escuchen, porque no quiero cargos falsos. Hacemos nuevamente constar que los promotores de este nuevo partido electoral no tomaremos ningún tipo de ventaja en ningún cargo de elección más que gozar del derecho ciudadano de ir a votar de acuerdo a la Constitución. Pero prometemos no meternos en ningún cargo de elección para precisamente mantener la limpieza y la pureza del partido. Para una total transparencia, solicitaremos el apoyo y supervisión de autoridades garantes de comprobada credibilidad. En lo que respecta a la instalación, esto es importante también, del nuevo partido, estamos más que convencidos que el 90% de los residentes aquí en el exterior son antiizquierdistas. Estamos convencidos de eso por lo que recibimos en correo constantemente. Y en su gran mayoría son liberales, que significan más del 20% del padrón. Si sumáramos ese 55% histórico, ¿se acuerdan cuando Eduardo y José Rizo iban en el liberalismo contra Ortega? Y eso que no terminamos de contar el 8% de esas votaciones. Las dos facciones liberales sumaron el 55% de los votantes. Ese porcentaje logrado por los liberales, más lo que tenemos aquí en el exilio, superaremos con creces el 70%. Eso lograría que así podamos realizar cambios necesarios, sin necesidad de hacer ningún tipo de concesión a esos que solo han tratado de hacerle daño a los nicaragüenses, han traído dolor y sangre a nuestro pueblo. ¿Por qué les vamos a consultar a ellos? Ellos ya jugaron su mano y no los queremos. Eso que en los 80 callaron, esos que callaron en los 80, cuando asediaban a nuestra Iglesia Católica, que apoyaban y se beneficiaban de las confiscaciones, de las piñatas, que nunca denunciaron los crímenes de lesa humanidad, que jamás han confesado sus errores, el mea culpa ante el pueblo, y que ahora esos mismos nos quieren volver a engañar, pretendiendo que son demócratas. Ese engaño no les va a ser fácil, porque vamos a ver aquí personas como nosotros que los vamos a delatar. El tercer tema, ya final del tema del programa, es con lo que quiero terminar.
les quisiera hablar de la importancia de ser de una sola cara, de una sola pieza. Esa es una de las razones principales que la Alianza por la Libertad de Nicaragua, la NFA, hizo una alianza estratégica con la vocería en unidad de oposición. Fíjense bien, yo, en representación de los afiliados de la Alianza por la Libertad de Nicaragua, decidí hacer una alianza estratégica con los grupos dentro de la vocería de en unidad de oposición. La NFA hace ya casi un año trajo a la vocería un núcleo de más de 3,000 afiliados en esa época. Hoy hay muchísimos más. Cada afiliado tiene en la base de datos que yo tengo, y solo yo la tengo, el número celular de los afiliados, las identificaciones oficiales de ellos, con su fotografía, como se pueden hallar en cédulas, pasaportes, licencias o tarjetas de residencia. Además, la NFA trajo este programa, Una Hora con Álvaro Somoza, y con esa gran unidad, gran alianza con la vocería, hemos salido adelante y hoy en día somos considerados una fuerza muy seria con la cual todas estas organizaciones de papel tienen que lidiar. ¿Por qué? Porque nosotros aquí les vamos a decir la verdad, no vamos a engañarlos como trató Monteverde de hacerlo. Sin embargo, en la vocería yo me encontré también otra buena sorpresa, con un paquete de líderes con grandes talentos individualmente, además de sus sentimientos liberales de cepa trapo rojo. Esa pureza e intelecto une a personas como los valientes jóvenes autoconvocados y en su momento fueron héroes de los tranques en Juigalpa como en León. Me refiero a Henry de Álvarez y a Harlington Orozco. Ambos han estado aquí entrevistados en este programa. Jóvenes con la valentía de defender el país sin ser corruptos. Liberales de cepa trapo rojo. También nos acompaña el gran héroe nacional que le dedicó casi toda su vida a la contra, el doctor Henry Zelaya. Ese hombre vale oro en esta organización. Más los valientes empresarios que tenemos como el licenciado Jorge Estrada, quien puso decenas de miles de dólares de su bolsa para ayudar a sacar a gente perseguida. Los escondían en Nicaragua para poderlos sacar sin que el sandinismo les hiciera daño. Y montó casas de refugio en Costa Rica para esconder a esta gente mientras que esa gente buscaba a dónde establecerse, en qué país irse, etcétera, etcétera. También nos acompañan talentos muy preparados y con una gran experiencia intelectual, como son las tres personas que voy a mencionar: el doctor César Grijalva, el licenciado Luis Barreto y por supuesto mi gran amigo y correligionario de Masaya, don Eli Cabeza. El factor común entre todas estas personas es nuestra dignidad liberal. Ese es el gran factor que nos une. Es por eso que nosotros en la vocería nos hemos tomado la responsabilidad de ser los que formamos el nuevo Partido Liberal y estamos desarrollando sus estatutos, reglamentos, etc. No crean que esto se trata de soplar y hacer botella. Ese documento, como en este libro que les voy a enseñar, es un esfuerzo que requiere mucho estudio, mucha lectura, conversaciones en internet o por Zoom
con líderes liberales en Latinoamérica como Milei y su entorno para extrapolar información que nos puede servir de numerosas fuentes liberales. Aquí les voy a enseñar otra vez este librito. Este libro trae todo. No tienen idea lo que trae este libro. Todo lo que son los reglamentos y estatutos de lo que fue el Partido Liberal Nacionalista que le resolvió. ¿Quién era la Junta de la Convención? Doctor Ramiro Sacasa Guerrero, don José Santos Zelaya, doctor Pedro J. Quintanilla, el doctor Alejandro Fajardo Rivas, la señora Maricocó Maltés de Callejas y el doctor Santiago López González. ¿Ustedes ven algún Somoza ahí? Por supuesto que no. Esto era el Partido Liberal. Personas allegadas. Por supuesto, habían Somoza. Mi padre era miembro del Partido Liberal, pero no de la directiva de la convención, que fue el que mandó estos reglamentos. Don Francisco Salinas, don Orlando Flores Casanova, don Francisco Carcache, doña Tulita Vaca de López, don Adolfo Altamirano, don Juan Palacios, Alfonso Talavera Ocón, Adolfo Martínez Talavera, Constantino Mendieta, Orlando Montenegro Medrano, Crisanto Sacasa, Alfonso Callejas de Chón, José María Briones, don Pablo Renner, David Zamora, Cornelio Huck, don Luis Somoza, el doctor Lorenzo Guerrero. Esos eran los líderes del Partido Liberal de la época. Y por supuesto, el doctor Benjamín Castillo. Les hago ver esto porque quiero que se vean. Aquí están los estatutos y reglamentos. Este librito es de 1966. ¿Ok? Eso fue aprobado por la Gran Convención Liberal en la Ciudad de León el 29 y 30 de marzo de 1966. Ese solo es uno de los muchos documentos que estamos estudiando para formar el nuevo Partido Liberal Nicaragüense. El objetivo de todos estos esfuerzos es para darle a los nicaragüenses una verdadera opción de un partido donde no hay mentiras ni engaños, sino verdades históricas que funcionaron muy efectivamente en nuestra historia. No se olviden, los mejores años en el siglo XX de Nicaragua fueron los 40 y tantos años que el Partido Liberal Nacionalista fue el líder de la República. En la vocería nacional, en la vocería de unidad, no hay un chacuatol de valores morales e intereses económicos, como los que hay en Monteverde y ahora algo que quieren formar la tal mesa de concertación. Son cúpulas, esas dos organizaciones son cúpulas sin ningún arrastre popular. Aquí podremos conversar con todos nuestros adversarios, pero siempre mantendremos la pureza de nuestros valores. Aquí en el Partido Liberal no hay discordia, ni pleitos, ni traiciones, ni descalificaciones entre nosotros, pues nos une la misma causa: liberar a Nicaragua de las garras del sandinismo. Aquí, en el Partido Liberal, hay respeto y admiración, además que compartimos el mismo amor por nuestro pueblo. Los invito a seguir escuchando este programa donde la verdad reina y la moral impera. Con eso, mis queridos amigos, he llegado al fin de este corto programa. Les agradezco en el alma habernos acompañado. Y les quiero decir a los que ya me han escrito que quieren ser parte del Partido Liberal, por supuesto que van a ser bienvenidos. Sin embargo,
tenemos que esperar hasta que esté formado totalmente con sus reglas y sus reglamentos y estatutos para que todo el mundo entre con los ojos abiertos en un campo nivelado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.